Bueno, nuestra ponencia se denomina Salud Mental en Periodistas de Medios de Comunicación en Colombia. Mi nombre es Daisy Lice Rodríguez Araujo. También el profesor Juan Simón Cancino Peña y la profesora Mary González son profesores de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto en Bogotá, Colombia. Bueno, nuestra ponencia sobre salud mental en periodistas en medios de comunicación en Colombia responde a una de esas preocupaciones que se tiene hoy por hoy, es el tema de la salud mental como una preocupación de salud pública. En ese contexto, en nuestra introducción se establecen unos elementos que giran en torno a cómo la práctica del profesional del periodismo es una actividad que en razón de su misma naturaleza supone para los comunicadores sociales, en este caso los periodistas, riesgos mentales derivados de extensas jornadas de trabajo con horarios variables, bajos salarios que no se corresponden con ese nivel de riesgo frente a las responsabilidades que en ocasiones les corresponde producto de esa actividad propia de ser periodista. También, en algunos casos, la presión social en razón de la visibilidad pública, sumado al riesgo que supone acudir a zonas de conflicto. Otro elemento, y es propiamente en Colombia, según la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en el 2022 se reportaron 218 amenazas contra trabajadores de los medios de comunicación, que según esta organización se configuró como el número más alto desde el 2007. En ese orden de ideas, uno de esos elementos es que el informe La palabra y el silencio sobre la violencia contra periodistas en Colombia, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Según este informe, las agresiones en contra de periodistas y en el caso particular de reporteros, además, la violencia tiene además de esa violencia propia de un país como Colombia, tiene unas particularidades en virtud de su condición de género que se expresa mediante el uso de tortura física, psicológica e involucramiento de familias, en el caso de mujeres, en algunos casos casi siempre niños y niñas menores de edad, eh, donde también se dan algunas presiones en torno a la familia directas con esa condición de ser mujer y la humillación sexual, que son unas de las variables que también experimentan algunos periodistas que cubren el conflicto, y en este caso mujeres. La Sociedad Interamericana de Prensa en el 2022 reportó que 29 periodistas fueron exiliados de sus entornos laborales por la persecución y llevaron a prisión a otros 15 comunicadores. Otro dato es que la violencia es un factor que no se puede omitir cuando nosotros estamos hablando de salud mental, puesto que en Colombia este factor es preocupante, dado que las agresiones contra periodistas no solo se concentran en desaparición física, sino en el uso sistemático de mecanismos de coacción cuyo propósito es la destrucción moral, la destrucción psicológica de las víctimas, tal y como se denomina en el informe La palabra y el silencio, de la violencia contra periodistas en Colombia. Bueno, otro elemento, y es ese marco legal que maneja el tema de salud mental en Colombia, se establece a través de la Ley 1616 de 2013, que garantiza el pleno derecho a la salud mental de la población colombiana, la Resolución 2764 del 2022, la cual establece lo necesario para el abordaje en la organización mediante y a través de baterías de medición de riesgos psicosociales. Digamos, esta resolución establece puntualmente la batería de riesgos psicosociales en Colombia,
y la resolución 2646 del 2008, la cual establece ese marco de referencia desde lo que es la identificación, evaluación, prevención y control de riesgos psicosociales hasta lo relacionado con los aspectos de salud mental. Todo esto como fuente el Ministerio de Salud y Protección Social y el Congreso de la República de Colombia. Bueno, el objetivo principal de esta investigación, la cual parte de del grupo de estudio de desarrollo del talento humano, de la maestría en psicología de las organizaciones y el trabajo, tiene como objetivo analizar la salud mental de los periodistas en Colombia desde los escenarios de trabajo, sus consecuencias y estrategias de abordaje. En ese orden de ideas, se plantea un método del cual corresponde una revisión integrativa de la literatura que favorece la comprensión profunda y hasta la conceptualización sobre un tema en específico. Esa revisión integrativa nos llevó a una búsqueda y selección de estudios, nos llevó a establecer unas bases de datos y unos instrumentos. En la búsqueda y selección de estudios eh, se desarrolló una búsqueda exhaustiva de artículos y documentos sobre salud mental y riesgos psicosociales en periodistas empleados, empleando algunos descriptores de ciencias de la salud, MESH y DEX, para la construcción de algoritmos de búsquedas como salud mental y operadores booleanos como salud mental Colombia, salud mental periodistas, salud mental medios de comunicación, riesgos psicosociales en periodistas y se establece en español y en inglés. Las bases de datos consultados fueron PubMed, Redalytics, Google Scholar y Excel. Se definieron criterios de inclusión como artículos de investigación originales, revisiones de literatura, literatura gris, capítulos de libro, notas editoriales, documentos y guías disponibles en las bases de datos descritas que se refieren a el tema de salud mental. El instrumento de recolección fue la matriz de sistematización y análisis que permitió identificar tanto el objetivo de cada documento, los hallazgos que se establecen, el propósito. Digamos que fue un instrumento que nos permitió definir los elementos metodológicos, los resultados, las similitudes y diferencias de cada uno de los documentos consultados. Bueno, dentro de los resultados que planteamos en nuestra investigación, podemos decir que en total se hallaron 82 referencias bibliográficas en la base de datos consultadas y al aplicar los criterios de selección establecidos, 46 documentos fueron seleccionados. Posterior a la evaluación de la calidad metodológica de los estudios fueron incluidos 21 referencias en las cuales encontramos elementos relacionados con salud mental y la práctica periodística, principalmente evidenciando la preocupante condición en términos de salud mental de los periodistas en Colombia, donde claramente se evidencia que tiene unos efectos comunes y delimitables el ser periodista en Colombia, porque no es lo mismo, digamos, hablar de elementos como el bajo nivel salarial, la incertidumbre por elementos emergentes como los nuevos medios digitales o esas consecuencias que se dan a través de las dificultades de incorporarse a la vida laboral o al mercado laboral, que lo que supone el trabajar en zonas de conflicto, en zonas donde la muerte, la vulnerabilidad humana quedan expuestas ante los ojos de esos periodistas en Colombia, con grandes efectos, obviamente, en la salud mental. También el agotamiento emocional surge como una variable importante que pone en riesgo la tranquilidad emocional, dado que enfrentarse a circunstancias como el poder, dado que enfrentarse a bandas criminales, a riesgos que bajan la calidad de su oficio, razón por la cual la salud mental de los profesionales y de los periodistas en Colombia deberían convertirse en una tarea urgente de las organizaciones para las cuales trabajan. Según Miret García, el 75% de las redacciones o de los espacios de redacción periodística no cuentan con periodistas especializados en herramientas psicológicas en los medios. No hay una formación específica en crisis y emergencias y desastres. Además, esto se contrasta con Marcos Mayo en el 2015, el cual establece que las dificultades ya se han indicado
Y a esto se suma el miedo latente en las salas de redacción para que los periodistas realmente se animen a aceptar que son víctimas de riesgos psicológicos y riesgos para su salud mental, solo por ese contacto que hay con el trabajo que desarrollan a diario. Entonces, hay una incapacidad, según Marcos Mayo, de pedir ayuda cuando se necesita algún tipo de intervención. También otro elemento que se establece aquí es que los síntomas de trauma psicológico, una vez el reportero ha regresado a su lugar de origen, se expresan en recuerdos intrusivos, pesadillas relacionadas con sucesos que se han vivido. También el cuerpo manifiesta desde lo físico, el ritmo cardíaco aumenta, reacciones exageradas frente a hechos comunes, concentración deficiente y cambios abruptos en el temperamento. Según Reporteros Sin Fronteras, si estos síntomas persisten un mes después de que el periodista haya regresado a una misión peligrosa, pueden revelar posibles heridas psicológicas. En el caso de los periodistas locales que viven constantemente en amenazas o en zonas rurales, es más difícil identificar los primeros síntomas y acceder a algún tipo de intervención. Uno de los fenómenos más frecuentes que experimentan los reporteros una vez llegan a su base habitual de trabajo, como lo indica Reporteros Sin Fronteras, es que a veces el periodista se siente culpable por dejar atrás a personas que siguen en peligro o que necesitan de alguna manera de su ayuda. Eso genera un tipo de reacción muy común propia de cualquier ser humano que puede ser útil a partir de ahí desarrollarse un trabajo o una intervención específica. Otro de los resultados nos habla Martínez Garcés, que acude a las palabras de una doctora denominada Fernanda Lucía Hernández en el canal Caracol en Colombia, que según esta investigadora le atribuye a la falta de entrenamiento como el error más significativo cometido por los medios de comunicación en Colombia durante el cubrimiento, ya que no se da un acompañamiento a los periodistas o a los periodistas para el cubrimiento de las noticias. Y se dice que aunque el cubrimiento de un conflicto con mayor razón debe tener una alta intensidad y exige capacidad física y mental por parte de ese periodista de medio de comunicación, es importante establecer un acompañamiento y a su vez que ese acompañamiento a la par de ese acompañamiento se genere unas estrategias que permitan ese equilibrio vida-trabajo en ese periodista donde se acompañen de actividades propias que le apoyen a su nivel personal y familiar. También el Manual de Seguridad para Periodistas, una guía práctica para reporteros en zonas de riesgo, contempla en su capítulo 6 curar las heridas físicas y psicológicas, se denomina así el capítulo, una serie de recomendaciones a fin de prevenir traumas psicosociales. Nosotros establecemos una de esas recomendaciones como una de nuestras conclusiones. Entonces, 4 conclusiones que puedo revisar o puedo exponer aquí. Una, la primera, los periodistas se ven abocados al cubrimiento de acontecimientos que les resultan traumáticos. Entonces, es necesaria una reflexión y una toma de conciencia para que en las salas de redacción se hable sin prejuicios sobre la salud mental, que no sea un tabú. Los peligros como consecuencia de la irrupción de nuevas tecnologías que ponen en peligro la estabilidad laboral de los periodistas precarizan su calidad de vida, consecuencia que trae consigo una profunda incertidumbre que se ve abocada en temas de salud mental. También los reporteros en particular, aquellos que gozan de cierto reconocimiento público y que tienen su credibilidad el más importante de sus activos profesionales, les cuesta aceptar las dificultades en materia de salud mental. Es importante, es determinante que se hable sobre el tema y se generen estrategias para el abordaje. Y por último, desde las recomendaciones que ofrece Reporteros Sin Fronteras en materia de salud mental, a los periodistas que van a hacer cubrimientos en zonas de conflicto, se establece que no es un tema de menor valía el tema de salud mental y necesita ser abordado como un tema de salud pública. Bueno, esta fue nuestra intervención sobre la ponencia de salud mental en periodistas de medio de comunicación en Colombia. Mi nombre es Daisy Lice Rodríguez Araujo, Juan Simón Cancino Peña, Mary González Delgado. Muchísimas gracias. De la Corporación Universitaria Minuto de Dios.